Muy buenas a todos, queridos amigos. En 2018 tuve la oportunidad de visitar la cripta imperial de Viena, o la cripta de los capuchinos, que ha sido desde 1633 el principal lugar de sepultura para los Habsburgos austríacos. Hay 142 cuerpos aquí enterrados, todos de miembros de la realeza o de su familia. Entre ellos se encuentran 12 emperadores y 18 emperatrices. Aquí podemos encontrar, además de la famosa Sisi y su esposo Francisco José, otra tumba que me llamó la atención fue la del emperador Carlos VI, que nosotros conocimos en España con el nombre del archiduque Carlos. Tras la muerte sin descendencia de Carlos II de España, este se convirtió en pretendiente austriaco al trono hispánico frente al borbónico Felipe de Anjou. Entonces pues fue aclamado rey de la monarquía española en la corte imperial vienesa, dando lugar a la guerra de sucesión española. Él era un hermano segundo, entonces la repentina muerte de su hermano mayor, el emperador José I, le obligó a regresar al imperio para ser coronado como nuevo emperador de Austria, y entonces pues este hecho dio fin al conflicto sucesorio español al renunciar él a sus derechos a la corona española. Sorprende ver la cantidad de sarcófagos de niños y de bebés que hay en esta. Forma de tálamo nupcial, donde la pareja real pasó tan buenos momentos y concibieron nada menos que 16 hijos, entre ellos la decapitada reina de Francia, María Antonieta. Es el más grande de la cripta y tiene inclusive una cúpula que deja pasar la luz natural. Podemos mencionar otras tumbas de interés, por lo menos para mí, como por ejemplo la tumba de la emperatriz Margarita Teresa, que fue hija de Felipe IV de España. Esta es la famosa Menina, protagonista de los cuadros de Velázquez, y que fue la primera esposa del emperador Leopoldo I, a la edad de 15 años. Aquí también podemos ver el sarcófago del emperador Maximiliano I de México. Este era el hermano del emperador austríaco Francisco José. Fue convencido por los franceses, por Napoleón III, para que se hiciera cargo del imperio mexicano, y fue fusilado por los hombres de Benito Juárez. Aquí vemos la sala donde están los sarcófagos del emperador Francisco José, su esposa Sisi y su hijo Rodolfo. Como hemos podido ver, la vida de Francisco José estuvo llena de desgracias. Su hijo Rodolfo se suicidó en compañía de su amante, en una circunstancia que aún hoy no es tan aclarada, todavía hay dudas sobre su muerte. Estaba concertado el matrimonio entre Francisco José y la princesa Elena de Baviera, pero el destino quiso que el monarca quedase prendado de la hermana pequeña de su prometida Isabel, Sisi, con quien finalmente se casó en 1854. En 1898, Sisi se encontraba de visita en Suiza. Entonces, en el camino de vuelta al embarcadero de un lago donde se encontraba su ferry, un joven chocó con ella como de forma accidental. Al principio pensaron que era un ladrón que quería robarle el reloj que llevaba prendido del pecho y le había dado como un empujón, pero al levantarse del suelo donde había caído, al caminar unos metros se desmayó, ¿no? Y entonces sus damas de compañía le desabrocharon el corpiño para que le entrara aire y vieron una pequeña herida por donde manaba sangre. La llevaron corriendo al hotel, la atendieron el equipo médico, pero no pudieron salvarla. Falleció a causa de una hemorragia interna
producida por un arma blanca muy afilada y fina, un estilete, un punzón, que el anarquista italiano, que en realidad era el que había chocado con ella, le había clavado. Y el emperador Francisco José nunca se recuperó de esta pérdida. Francisco Fernando, archiduque de Austria y heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado el 28 de junio de 1914 en Sarajevo por el serbio Gavrilo Princip, una tragedia cuyas consecuencias desencadenaron el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los restos de Francisco Fernando y de su mujer fueron llevados a Trieste, ciudad en la que se celebraron los primeros funerales. Los últimos tuvieron lugar en su castillo de Arstetten. Hoy el archiduque y su esposa descansan en la cripta del castillo. La bisnieta del archiduque, la princesa Anita de Hohenberg, es su propietaria. En su interior ha fundado un museo para rendir homenaje a sus antepasados. Como vemos, ni Francisco Fernando, ni el último emperador, el último Kaiser, que fue Carlos, descansan aquí en esta cripta. En la fecha de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro tenía 52 millones de súbditos, todos de diferentes pueblos, con lenguas y leyes y religiones diferentes. Y en el pleno siglo XIX, que fue el siglo donde se inventaron las patrias, los signos, las banderas y surgieron los nacionalismos, la situación de este imperio pues era verdaderamente insostenible. Francisco José murió anciano y triste en 1916, dejando a su imperio sumido en la desastrosa guerra mundial. Y su heredero, el sobrino nieto Carlos I de Austria, pues solo pudo certificar la defunción del otrora vasto imperio, hundido en medio de la revolución y la derrota en la Primera Guerra Mundial. La última emperatriz, Zita, sí está enterrada aquí, y su hijo Otto, que fue es el último Habsburgo que está aquí enterrado en el 2011, fue un eurodiputado. En mi visita a esta cripta pude repasar 400 años de la historia de Austria y de Europa, e incluso mundial. Y lo que más me impresionó fueron las vivencias personales, las esperanzas, los fracasos, las tragedias que les tocó vivir a todos estos que están enterrados aquí. Y ver la futilidad de este mundo, la banalidad, en lo que queda la vanidad, todos estos emperadores que reinaron un vasto imperio en el siglo XVII, XVIII, pues de ellos ahora solo quedan cenizas y de ese imperio ha desaparecido. Y me ha hecho pensar que vemos el mundo hoy de una forma, pero dentro de 100 o 200 años, quién sabe cómo estará este mundo. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y los dejo con una promoción de mi libro.